Gracias. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente para mí el poder compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este testimonio, pues el único propósito es honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios ha sido bueno, hermanos, y sigue siendo bueno. Y el testimonio que doy es un testimonio de conversión, de una vida religiosa, mi historia de una vida religiosa y cómo Dios me enseñó el camino sobre el cual tener una relación personal con Él. Yo quiero decirles que yo nací en un hogar de origen palestino y bajo la enseñanza de la religión tradicional. Mis abuelos, me dice, mi padre nacieron a una cuadra, me dice, de la iglesia de la Natividad, el lugar donde nació Jesús supuestamente. Entonces me dice que mi abuelo decía, Jesús es nuestro, decía, porque había nacido cerca de donde había nacido nuestro Señor. Toda mi familia, incluyendo mis abuelos que vinieron de Palestina, eran católicos y por el lado materno tengo dos tías monjas, a quienes yo recuerdo y aprecio con mucho cariño, ellas todavía viven, del colegio La Asunción. Una de ellas fue misionera por muchos años y yo las admiro por ese servicio, por ese espíritu de servicio que tuvieron y que estando con todas las comodidades en un hogar, pues decidieron tomar el camino de las monjas, y una de ellas servía de misionera en África y nos mandaba postales de ella pues allá y cada 4 años la mirábamos. Realmente admiro su espíritu de servicio y les recuerdo con mucho cariño. Y también agradezco a mis padres por el temor a Dios que me inculcaron desde pequeños. Ellos se preocuparon porque tuviésemos un temor a Dios. Yo les agradezco a ellos por ese interés y públicamente les expreso mi cariño, mi aprecio. Yo les quiero mucho. Y cuando íbamos a entrar al colegio, originalmente mi madre siempre se preocupó por la parte académica y quería ponernos en un colegio bilingüe, americano bilingüe, pero por la influencia de mis tías monjas, pues decidieron ponernos en un colegio católico y nos inscribieron en el Liceo Salvadoreño, en el cual pues yo recuerdo a los hermanos maristas, también los recuerdo con mucho cariño, y a mis compañeros de la promoción Juan Pablo II, que ese fue el nombre que le pusimos a la promoción, porque el Papa Juan Pablo II llegó ese año al colegio y así tuvo el nombre la promoción. Yo les recuerdo a todos ellos con mucho cariño y con mucho aprecio. Ahí fue que comencé desde la edad de 5 años en preparatoria y duré durante 13 años, toda mi educación colegial fue en ese colegio marista. Cumplí con todos los sacramentos que la religión exigía. Desde pequeño yo fui bautizado a los 6 meses aproximadamente de edad, porque era necesario para que un niño pudiese ir al cielo, tenía que ser bautizado, porque si moría sin ser bautizado, existía la posibilidad de que ese niño fuese al limbo o posiblemente a un purgatorio. Entonces el niño era bautizado. Uno era bautizado porque el temor de los padres de que si ese niño falleciese, que no fuese a otro lugar que no fuese el cielo. Así que me bautizaron desde muy temprano. Y luego la primera comunión la hice a la edad de los 11 años en la capilla del colegio del Liceo Salvadoreño con el párroco Rogelio Esquivel. Algunos de ustedes lo conocen y también era muy amigo de la familia. Le recuerdo también con mucho aprecio. Posteriormente, pues en la comunión, en la primera comunión, ahí nos enseñaban que por primera vez nosotros recibíamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y recuerdo que a partir de ahí mi abuelita por el lado materno, que era muy, muy religiosa, ella iba todos los días a misa, me dijo, a partir de ahora no puedes fallar a misa, tienes que cumplir con la misa a partir de hoy. Entonces yo sentí una responsabilidad muy grande porque dije que no podía, y nos enseñaron que
no ir a misa el día domingo, estábamos en pecado mortal. Entonces fui creciendo también en ese colegio y me enseñaron pues aprendí toda la catequesis, las ordenanzas, los dogmas de fe. Y a la edad de 14 años hice mi confirmación. La confirmación era que todo aquello que me habían enseñado de pequeño, ahora yo tenía que confirmarlo. Y a la edad de 14 años me confirmé siempre en el colegio bajo la dirección de Monseñor Arturo Rivera y Damas. Y me dijo, guarda este certificado de confirmación porque va a ser necesario que lo tengas para cuando te cases, porque sin este certificado pues no te podrás casar bajo la Iglesia Católica. Así es que, pues en el colegio llevábamos también una materia de religión y nos enseñaron, aprendí el credo, el Padre Nuestro, el Ave María. Nos enseñaron eso de manera rigurosa, es decir, yo lo podía recitar sin problema porque era una materia y teníamos que conocer todos esos elementos. También nos daban, por ser un colegio fundado por Marcelino Champagnat, nos daban estampitas de Marcelino Champagnat y teníamos que rezarle a Marcelino Champagnat. Por lo tanto, tenía estampas de José María Escrivá de Balaguer, también fundador del Opus Dei, y teníamos varias estampas para diferentes necesidades y nos habían enseñado pues que si no era de una manera, pues tal vez de otra forma. Así es que aprendimos, mi cuarto estaba lleno de estampas y estaba lleno de crucifijos, porque nos enseñaron que a través de eso nos acercábamos a Dios. Es más, en una noche que estaba yo con mucho temor de pequeño, mi padre me regaló un crucifijo y me dijo, este cruz, guárdalo porque te va a guardar. Y yo lo guardaba y lo cuidaba y lo tenía ahí el crucifijo, porque creía que el mantener ese crucifijo, pues algún tipo de protección iba yo a tener. Así es que durante los 13 de mayo, es decir, siempre el 13 de mayo hacíamos una ceremonia a la Virgen María, y en varias ocasiones estuvimos en esas procesiones. Y recuerdo que me dieron un escapulario en una ocasión y me dijeron, con este escapulario, si tú te metes al mar, vas a estar protegido y no te vas a ahogar. Este escapulario será de protección. Así es que crecí también con aquel sentimiento de que andar algo era necesario para protección. Yo era también supersticioso, es decir, la superstición, si veíamos un gato negro, si pasábamos debajo de unas escaleras, un viernes 13, nos daba temor, había mucho sentimiento de superstición, porque creíamos en ese tipo de cosas. También en el colegio había confesiones toda la semana, por lo tanto nos confesábamos, tratábamos de confesárnoslo una vez por semana, y los más religiosos, pues antes de un examen íbamos a la iglesia, a la misa o a la iglesia, y ahí pedíamos para que nos ayudara a Dios en los exámenes. Había un temor a Dios realmente, dentro de ese mundo religioso había un gran temor a Dios. Así es que en todo ese tiempo lo que yo aprendí y lo que en resumen aprendí de la catequesis fue lo siguiente: que yo era salvo por cumplir los mandamientos de la ley de Dios y los dogmas de la fe de la iglesia, y que fuera de la iglesia no había salvación. Aprendí también que había pecados mortales y veniales, es decir, los pecados veniales eran aquellos que si yo moría tenía la oportunidad de ir al purgatorio, pero si había un pecado mortal, mi dirección era rumbo al infierno. También aprendí que tenía que confesar mis pecados ante un sacerdote para expiación de ellos. Que antes de morir necesitaba también recibir la extrema unción sacerdotal para que mi alma pudiese pasar al cielo. Y que al morir Dios iba a pesar mis obras buenas y mis obras malas. Y que si en el momento de la muerte y no lograba tener un sacerdote cerca, yo moría, Dios iba a pesar qué es lo que pesaba más. Es decir, yo aprendí a un Dios contador, que en algún momento mis obras malas, si no lograban superar las buenas, pues en ese momento había, pues mi rumbo era el infierno. Y en el mejor de los casos aprendí que había un purgatorio.
Es decir, que si mis obras no eran suficientemente buenas, tenía la oportunidad en el purgatorio de poder llegar al cielo. Pero para eso era necesario que los vivientes, los que quedaban vivos, los parientes, celebrasen misas para que el alma del que estaba en el purgatorio pudiese salir hacia el cielo. Es decir, por eso es que en las misas se decía: y se celebrará esta misa en sufragio de su alma. Es decir, sufragio significa en pago de. Así es que había oportunidad dentro de todo aquello de que si no éramos tan malos, el purgatorio era un medio, una escapatoria. Pero sí había que celebrar misas para poder sufragar el precio del alma y purgar, limpiarnos. Y en ese tiempo, dependiendo qué tan malo había sido, qué tanto pecado había todavía en el alma, así podía ser también el tiempo que había que pasar en el purgatorio. Así que así pasé 18 años de mi vida queriendo cumplir los mandamientos de la ley, que exigía la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos. Y cuando iba pues a confesarme, hacíamos memoria de los 10 mandamientos y cuál de esos 10 habíamos fallado. Y de alguna manera era frustrante porque yo nunca sentía que los mandamientos podían cumplirse a cabalidad y a plenitud. Siempre sentía de que la ley era difícil de cumplirla y que mis obras nunca iban a ser suficientemente buenas para alcanzar el favor de Dios, y que los estándares de Dios eran demasiado altos para que yo los pudiera cumplir. Por lo tanto, yo empecé a vivir una vida de temor, de ansiedad, de angustia, de preocupación y frustración de que yo no era merecedor del cielo, a pesar de que trataba de hacer lo bueno, pero siempre había algo de la ley en que fallábamos. Por lo tanto, cuando yo viajaba con un gran temor, y siempre un día antes de viajar yo buscaba un sacerdote. Yo asistía a la iglesia Corazón de María y a la iglesia de Cristo Redentor, y el padre Angulo era uno de los con quienes yo llegaba a confesarme, y le recuerdo también con mucho cariño al padre Angulo. Pero trataba de confesarme porque yo quería viajar con tranquilidad de que si ese avión se caía, yo podía llegar al cielo. Y en cuando no encontraba un sacerdote, yo viajaba con una intranquilidad y una inseguridad tan grande que yo le pedía a Dios que esa nave no se cayese, porque no quería ir al infierno, ni tampoco quería ir al purgatorio, porque no sabía cuánto tiempo podía permanecer ahí. Entonces, tal fue mi grado de querer encontrar esa relación con Dios y querer sentir a Dios, que en el colegio una vez hubo por decir así, una competencia de poesía. Y yo participé en esa competencia. Hice una poesía, un poema que se llamaba Un alma en busca de Dios. Básicamente, así me sentía yo. Un alma en busca de Dios. Hice un poema y el poema, creo que ganó el segundo lugar. Pero eso en el fondo era lo que yo estaba buscando. Era un alma en busca de Dios. Y busqué a Dios en los rezos. Busqué a Dios en las plegarias, en las penitencias, en el ritualismo, y no lo encontraba. Recuerdo que cuando yo me confesaba, una vez me confesé con el sacerdote y le dije, falté a misa. Y él me dijo, de penitencia tienes que ir a misa durante la semana, además de la misa del domingo, tienes que rezar 5 Padres Nuestros, 10 Ave Marías. Hermano, yo no pude cumplir esa penitencia, yo no fui a misa en esa semana. Entonces ya llevaba yo saldos pendientes, y eso en realidad me llenaba de intranquilidad, porque yo sentía que la penitencia, que se supone que era con lo cual yo tenía que pagar parte del pecado, si tampoco la cumplía, entonces mi alma se iba acumulando más de mancha. Entonces, la verdad que cuando yo salí del colegio a la universidad, con todo eso empecé a cuestionar mi fe. Es decir, empecé a dudar de muchas cosas de las que yo había creído, porque había un vacío en mi corazón que no lo podía llenar. Es decir, yo no me sentía cerca de Dios, ni sentía que tenía una relación con Dios. Y
Tal vez dentro del colegio la ventaja era de que yo estaba cerca de un grupo religioso, yo estaba cerca de una iglesia, me sentía como protegido dentro de ese contexto, porque habían personas que podían en algún momento perdonar mis pecados. Pero cuando uno sale del colegio a la universidad, entonces empieza a verse alejado de todo ese sistema y uno empieza a sentirse solo, empieza a sentirse vacío, empieza a sentirse... Básicamente lo que empezó a suceder en mi vida después que salí del colegio fue que no sentía la presencia de Dios. Sentía que mis rezos no pasaban del techo, es decir, yo rezaba y yo sentía que Dios no me escuchaba. Y a veces tenía que salir al jardín de mi casa para ver si en la plenitud de Dios, si en la plenitud de los cielos yo podía sentir su presencia, porque sentía que en mi cuarto no la sentía. Entonces a veces salía al jardín queriendo tal vez encontrar en esa magnificencia donde la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí dije yo, ahí tal vez el Señor me escucha y tal vez conozco más de Dios. Así que yo llevaba en mis espaldas los mandamientos de la ley con la frustración de poder cumplirlos, de no poder cumplirlos y por lo tanto sentirme inmerecedor de ganarme el cielo que tanto anhelaba. Entraba y salía de misa sin experimentar ningún cambio en mi vida. Es decir, yo llegaba porque era un cumplimiento, porque era un mandamiento. Y si no lo cumplía, yo no quería estar sin pecado. Pero así como yo entraba, de la misma manera salía. Y me confesaba y comulgábamos. Pero en realidad todo aquello era solamente para calmar el sentimiento de culpa. Era para tranquilizar la conciencia. Salíamos de ahí con la conciencia tranquila, pero durante la semana nuestra vida volvía a esa intranquilidad. Trataba de no llegar después del sermón, eso sí, porque pues a nosotros nos habían dicho que para que la misa tuviese validez teníamos que llegar por lo menos del sermón en adelante. Llegó un punto que yo trataba de llegar del sermón en adelante y no estar en la otra parte porque yo ya estaba cansado de ese ritualismo. Yo sabía cuándo sentarme, cuándo pararme. Yo hacía señas en mi cuerpo que no sabía qué significaban. Las hacía porque así me habían enseñado, pero no conocía su propósito ni su sentido. Luego pasó algo que me confundió dentro de esa religión, esa religiosidad. Y era que a mí me habían enseñado que el domingo teníamos que ir a misa y si no estábamos en pecado mortal. Pero en eso la iglesia permitió que el sábado en la tarde pudiésemos ir a misa. Y que el sábado en la tarde a partir de las 12, eso ya valía para no ir el domingo. Por lo tanto, eso me confundió porque yo dije, ¿cómo es posible que antes era pecado no ir a misa el domingo? Ahora no es pecado no ir a misa el domingo porque puedo ir el sábado. Y entonces, ¿qué pasaba con la ley, con los mandamientos? ¿Cómo es que el hombre podía mover los mandamientos de Dios cuando la Biblia decía el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán? Entonces no comprendí y eso me confundió y generó una inquietud y quise conocer dentro de la Biblia, quise conocer dónde estaban los mandamientos. Yo nunca los había leído, nunca supe que los mandamientos de la ley estaban en Éxodo, porque no leíamos la Biblia. Nosotros aprendimos lo que nos enseñaron en la catequesis, pero no conocía las escrituras. Si algo estaba seguro era que la Biblia era palabra de Dios, pero mi problema era que no la conocía. Así es que ya entrando en la universidad, siempre con aquel vacío y pues tuve una vida de adolescente donde íbamos a fiestas, íbamos a discotecas y la vida de todo adolescente que no conoce del Señor. Y ahí estábamos en Marios y esa fue nuestra vida dentro de la universidad. Y ahí dentro de la universidad conocí a una amiga que era evangélica. Y era la única persona evangélica que yo conocía. Nunca había conocido a una persona evangélica. Entonces, estando en la universidad, pues claro, ella en ese momento pues yo la admiraba mucho porque tenía mucho temor de Dios y no asistía a los lugares que yo asistía, no iba a discotecas, no iba a fiestas, no bebía. Entonces su mundo y el mío no eran iguales,
pero me llamaba la atención porque era una persona cristiana, es decir, evangélica cristiana, y para mí eso era nuevo. Entonces, estando en la universidad, era la época de la guerra y yo quería irme. Dije, me voy a graduar y me voy a ir del país. La verdad que no le veo mucho futuro y me quiero ir del país. Y entonces nos tocó hacer la tesis. Yo iba a hacer la tesis solo, ella iba a hacer la tesis con 2 compañeras más. Y resultó que en el camino una de esas compañeras se retiró y entonces me llamó y me habló y me dijo, fíjate que se retiró una amiga y quieres hacer la tesis con nosotros. Y yo dije, bueno, la verdad que mejor hacer la tesis acompañado que solo. Así es que hice la tesis, decidí hacer la tesis con ella y otra amiga más. Y en ese tiempo de hacer la tesis juntos empecé a conocerla en su profundidad, en conocer lo que ella temía a Dios y la palabra que había en ella. Así es que empecé a indagar más de ese evangelio que yo quería conocer y que no conocía. Y le hacía preguntas, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia lo otro? Y ella me contestaba. Pasó invitándome a la iglesia por aproximadamente 1 año y yo no quería saber de iglesias. Realmente yo, hermanos, yo estuve en meditación trascendental, andaba en control mental Silva y lo menos que yo quería en ese momento es seguir conociendo más de iglesias, porque yo no sentía que encontraba a Dios, no sentía la presencia de Dios en mi vida. Así es que, pero ella me mencionó algo que me llamó la atención y me dijo, mira, en mi iglesia, no ir a la iglesia el domingo no es pecado. ¿Y cuánto tiempo dura tu iglesia? Le digo yo, porque realmente el tiempo para mí eso era importante, la duración. Y me dijo, dura 2 horas. Y me llamó la atención de que yo realmente 45 minutos me era difícil soportarlo, es decir, mantenerme 45 minutos en la misa. Y dije, ¿cómo voy a mantenerme 2 horas en una iglesia? Sin embargo, dije yo, si en esa iglesia no es pecado no ir el domingo a la iglesia y aún así las personas van voluntariamente durante 2 horas, es porque hay algo que es bueno. Hay algo ahí que quiero conocerlo. Y fue que así el Señor tocó mi corazón y acepté un domingo en la mañana, cuando los servicios eran a las 8 y a las 10 de la mañana. Un domingo a las 8 le dije yo, nos reunimos y te acompaño a la iglesia. Así que ese domingo teníamos reunión de tesis a las 10, nos venimos a las 8. Nos reunimos aquí en la iglesia. Eso fue en 1990, hermanos. Y curiosamente, entré viendo todo lo que sucedía. Vi que decía Ujieres, le pregunto yo qué significa Ujier. Vi que hubo bautizos. Yo he extrañado de por qué la gente se bautizaba, si a uno lo bautizaban de pequeño. Y me senté en una de las bancas, pero con un deseo de saber qué pasaba aquí adentro. Y cuando en esa ocasión predicó nuestro pastor general, el hermano Lisandro, y él pues abrió la Biblia y de una manera, lo que me llamó la atención, de una manera espontánea. Ahí no había ritualismo, no había protocolo, y de una manera espontánea dice, abran sus Biblias en el Evangelio tal, y el tema que vamos a tratar es tal. Y entonces me llamó la atención porque aquí no había ritualismo, la gente alababa al Señor de una manera natural, la gente cantaba, la gente levantaba sus brazos, si quería lo hacía, si no quería no. Entonces esa espontaneidad me gustó. Y en eso el pastor predica la palabra y cuando terminó de predicar yo dije, Señor, pero si esto es lo que yo he andado buscando por tantos años. Cuando esa palabra penetró en mi corazón, yo sentí como bálsamo en las heridas, sentí como agua fresca. Sentí como cuando el Señor le dijo a la mujer del pozo, si bebes de esta agua nunca más volveréis a tener sed. Yo sentí que estaba bebiendo de un agua que saciaba mi sed. Y yo dije, Señor, si esto es lo que yo he andado buscando por tanto tiempo. Y entonces lo primero que me imaginé yo fue al pastor, dije yo, con una sotana en la iglesia Corazón de María. Porque yo aprendí que la santidad del hombre tenía mucho que ver con sus vestiduras. Y entonces yo me imaginaba a él con vestiduras de sacerdote, porque creía que dentro de esa vestidura, dentro de ese templo, había santidad. Y ahí fue que yo le dije,
a esta amiga, mira, ¿y todos los domingos es así? Le dije, ¿o solo en esta ocasión? Y ella pensó que porque no me había gustado. No, porque realmente me había gustado a tal grado que yo quería regresar. Bueno, a partir de ahí el Señor empezó a poner una comezón de conocer más de esa palabra que yo había escuchado por primera vez de manera tan natural. Y empecé la tesis me permitió platicar con ella temas bíblicos. Y fue que me empezó a llamar la atención esa parte espiritual. Como dice la Biblia, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. A tal grado que yo entendí la obra que Cristo había hecho por mí en la cruz del Calvario. Y fue en mi casa, hermano. No fue aquí en un templo. Fue en mi casa donde yo un día le entregué mi vida al Señor. Y le dije, Señor, yo no puedo gobernar mi vida. Te entrego mi vida. Haz de mí una nueva criatura, transfórmame, cámbiame, gobiérnala. Porque yo no podía gobernar mi vida. Pero fue en mi casa, hermanos. Porque para Dios, dice, el que me adora en espíritu y en verdad me adore, no necesita un lugar físico, puede ser donde sea. Y ahí en mi casa yo acepté al Señor Jesucristo. Y empecé a tener, bueno, para decirles que después de eso, esta amiga que el Señor había puesto en el camino para llevarme a la iglesia y a conocer del Evangelio, luego el Señor me la regaló como esposa. Y hasta el día de hoy ha sido una bendición y una ayuda idónea. Carla, mi esposa, y ha sido una bendición y un apoyo muy grande. Y le doy gracias a Dios por ese regalo que me dio la salvación y me dio también la ayuda idónea y 2 lindos hijos con los que el Señor me ha bendecido. Así que a partir de ahí empecé, bueno, luego me bauticé al año y medio, me costó mucho bautizarme porque yo todavía no había comprendido si había sido bautizado de pequeño, por qué tenía que bautizarme. Pero leyendo las Escrituras, vi que Jesús se había bautizado a los 30 años y dije, bueno, si el Señor se bautizó a los 30 años, ¿quién soy yo para no bautizarme? Para no dar testimonio. Y comprendí que con el bautismo yo compartía con Cristo su muerte y también la gloria de su resurrección. Y me bauticé a los 26 años de edad. Poco tiempo después de haberme, como un año después de haberme convertido, pasé a estas aguas y fue un día muy lindo, un día tan bello, lo recuerdo muy especial, a tal grado que yo me volvería a bautizar, hermanos, porque fue una experiencia muy agradable. Así es que, ¿qué pasó en mi vida a partir de ahí? Usted dirá, bueno, ¿y qué pasó? Una vez me convertí, entregué mi vida, ¿qué pasó? Entendí que mis obras no me podían salvar, ni podían pagar el precio del pecado, sino que solamente por la fe en el sacrificio de Cristo. Porque leí en Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí leí también en Romanos 3:24, hermanos, que dice la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando yo leí eso, hermanos, que era gratuito, que era un regalo de Dios para todo aquel que cree. Mire, hermanos, aquel peso que yo venía trayendo encima de mis espaldas, como que yo estaba llevando la cruz por mis propios métodos. Miren, ese peso yo lo dejé caer en la cruz del Calvario, hermanos. Y ese peso, por primera vez en mi vida, yo me sentí liberado de la culpa del pecado. Me sentí liberado verdaderamente de mi conciencia, fui limpiado y entendí que Cristo había llevado los pecados que yo había estado cargando por tantos años. Y ahí comprendí donde la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por primera vez yo era libre. Había dejado de ser esclavo y ahora había sido adoptado como hijo. Hermanos, comprendí también que para ser salvo por mis obras tenía que haber cumplido la ley sin fallar a ni uno de los mandamientos, porque dice Santiago 2:10 que aquel que guarda la ley pero falta en uno de los mandamientos se vuelve culpable de todos. Dice la Biblia que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Ahí comprendí que el único que llenaba las características de nacer sin pecado, vivir sin pecado y morir sin pecado era Jesucristo. Y por esa razón Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí comprendí que mis obras eran vanas, que yo no podía
por mis obras ser salvo, porque la paga del pecado era la muerte, y que solo con mi muerte podía pagar el pecado o aceptar el sacrificio de Cristo en sustitución del mío. Aprendí también, hermano, nací de nuevo y recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sabía que era eso, pero nací de nuevo, donde la Escritura dice en 2 Corintios 5, 17, 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y comprendí cuando la Biblia dice, y recibiréis poder cuando seáis bautizados con el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, ni sabía que el Espíritu Santo moraba en mí, ni sabía que el Espíritu Santo tenía poder para hacer lo que yo no podía hacer, ni sabía que existía el Paracleto. Creía que el Espíritu Santo estaba en los cielos junto con la Trinidad, pero no que moraba a partir de ahí en mi corazón. Comprendí que Dios me limpiaba de todo pecado, que ya mis pecados, es decir, que yo no tenía que cargar las manchas hasta el día de mi muerte, sino que cuando Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuese como la grana, como la nieve será emblanquecido, y si fuese rojo como el carmesí, sería blanco como la lana. Cuando yo leí eso, hermanos, dije, yo ya no tengo manchas, ya no hay, mi alma ha sido lavada. Por primera vez comprendí que Jesucristo, la sangre de Cristo me había lavado. Cuando yo llevaba un listado de mis pecados hasta la muerte, comprendí también que Dios no llevaba la cuenta de mis pecados, que Dios no era un Dios contador, sino que era un Dios perdonador absoluto. Cuando dice Hebreos 16, 17, 8, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo dije, Señor, si tú no te acuerdas de mis pecados, ¿quién soy yo para acordarme de los míos? Y ahí comprendí que el Señor lavaba completamente mi historial y me hacía un borrón y cuenta nueva. Y comprendí nuevamente donde dice, nueva criatura es. Ahí comprendí que yo era una nueva criatura, hermanos, y que venía a ser hijo de Dios. Comencé a tener una sed profunda y genuina de la palabra. Empecé a tener una sed tan grande que yo quería conocer las Escrituras y empezaba a leer y leer y leer. Y ahí comprendí también donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A través de las Escrituras, hermanos, yo empecé a tener una relación personal con Dios, porque la palabra que penetró en mí fue como espada de dos filos, que partió hasta el alma y el espíritu, y discernió las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Y sentí que la palabra de Dios me estaba penetrando hasta lo más profundo de mi ser. Y por primera vez yo sentía la presencia de Dios en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Por primera vez yo lloraba cuando escuchaba una alabanza. Yo pertenecía al coro del colegio por muchos años y nunca derramé una lágrima con un canto, porque el Espíritu Santo no había llegado a mi corazón, no había nacido de nuevo. Pero desde entonces yo lloraba con las alabanzas, yo lloraba con algunas prédicas, el Espíritu me ministraba y como un niño lloraba, como nunca lo había hecho. Experimenté gozos que nunca había experimentado. Comprendí que desde cuando dice David, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El peso del pecado y el sentimiento de culpa se fue de mí. Cuando comprendí en la Escritura donde dice que la Biblia dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquel temor que yo experimentaba cuando viajaba, comprendí, se fue de mí, hermanos. Cuando leí en la Biblia y lo comprendí en las Escrituras, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo empecé a viajar con paz, hermanos. Yo viajaba con la seguridad que si ese avión se iba, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque había comprendido que había sido comprado a precio de sangre. Y que mi vida ya no me pertenecía a mí, sino que le pertenecía al que me había comprado. Y que si yo moría,
lo único que pasaba es que iba a la casa de mi padre y que mi padre estaba dispuesto a recibirme con los brazos abiertos como el padre recibió al hijo pródigo, y que iba a ponerme una nueva vestidura, iba a ponerme un anillo de autoridad porque ahora yo era declarado hijo de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, qué tranquilidad y qué gozo más grande el que experimenté. También a partir de ese momento yo ya no obraba para ser salvo. Yo obraba por la salvación que se había producido en mí. Obraba como resultado de la obra que el Espíritu Santo ahora me llamaba a hacer, porque quería compartir el gozo de la palabra con la gente. Pero eso no era obra de la carne, era obra del Espíritu. Empecé también a experimentar, a cambiar, mejor dicho, una vida egocéntrica por una vida cristocéntrica. Es decir, antes era yo y mis circunstancias. Y a partir de ahí fue Cristo el que empezó a gobernar mi vida. Y todo lo que hacía, como dice la Escritura, lo hacía para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, de hecho de palabra, hacedlo como para la gloria de Dios. Y entonces empecé a hacer todo aquello que honrara el nombre de Dios. El ir a la iglesia ya no era una carga para mí, ni tampoco iba por obligación, sino que realmente ir a la iglesia para mí era un gozo, era una satisfacción. Ya lo necesitaba. Yo necesitaba el domingo asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra era mi alimento, era mi sustento. Esa palabra que se predicaba aquí el domingo penetraba hasta lo más profundo de mi ser. También comprendí que ninguna religión, por el nombre que fuese, me podía llevar al cielo, sino que solamente la fe en Jesucristo. Comprendí que mi salvación no dependía de mis obras. Comprendí que si yo creía que por mis obras podía ir al cielo, entonces estaba anulando el sacrificio de Cristo en la cruz y estaba siendo yo mi propio Mesías. Y entonces cambié una religión por una relación personal con el Señor. Empecé a tener una relación de padre a hijo y empecé a experimentar el amor de Dios hacia mi vida. Como un padre, como un hijo necesita de su padre, así empecé yo a sentir el abrazo de Dios, la llenura de Dios. Y comprendí por primera vez cuántas veces escuché yo en las misas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nunca entendí qué significaba un cordero. ¿Por qué el cordero? Hasta que leí en las Escrituras comprendí por primera vez que en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos porque la ira de Dios, en vez de caer sobre el culpable, que era el hombre, caía sobre el inocente, que era el corderito. Y por primera vez comprendí que Jesucristo había venido para ser ese cordero inmolado de una vez y para siempre por mis pecados. Y que a partir de ahí el sacerdocio humano terminaba y comenzaba el sacerdocio divino. Porque la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, yo tenía ahora un abogado en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Y que Cristo me había abierto un camino nuevo al cielo, sobre el cual ahora yo podía entrar confiadamente. Comprendí cuando Jesús dijo: me voy a prepararles una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Ahí comprendí que mi ciudadanía ya no era de este mundo, como decía Pablo, sino que éramos peregrinos y advenedizos, y ahora mi ciudadanía estaba en los cielos, reservada en los cielos para nosotros. Y acepté que mi lugar lo había tomado Cristo en la cruz del Calvario y que ya no había deuda que pagar, que Cristo había sido mi sustituto y que Él había tomado mi lugar. Y a partir de ahí, hermanos, hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios, porque una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y puedo decir confiadamente que el Señor me ha bendecido, ha sido fiel hasta el día de hoy y me ha bendecido en mi vida familiar, en mi vida profesional,
y he visto su fidelidad y su misericordia conmigo hasta el día de hoy. Y también quiero decirles que el cristiano no es perfecto, pero es perdonado. No somos perfectos, sino que perdonados. Y para ir al cielo no se necesita ser perfecto, se necesita ser lavado con la sangre del Cordero. Hermanos, que Dios les bendiga, es rica y abundantemente, y ha sido un gusto y un privilegio para mí.